Viendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, poniendo nuestros móviles en modo avión. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, y vamos a ver hoy a partir del versículo 13 y hasta el versículo 21. Mateo, capítulo 14, del 13 hasta el 21. Y no he hablado mucho hasta ahora, algo comenté cuando estábamos en el capítulo 13, a empezar el versículo 53, pero cuando terminamos, ¿os acordáis? Terminamos la serie que hicimos de los misterios del reino, todo el capítulo 13 de Mateo, las parábolas en las que Jesús explica qué va a pasar en esta nueva fase del reino de Dios. Y pues desde final del capítulo 13, versículo 53, hasta ya bien entrado el capítulo 16, tenemos, por decirlo de alguna manera, otra sección. Y es aquí donde Jesús empieza a poner en práctica lo que estaba diciendo que pasaría en el capítulo 13. Y todo viene como consecuencia, recordáis antes, estábamos viendo cómo la nación había rechazado a Jesús. Así que ahora Jesús, por esto esta serie que estamos viendo ahora, se llama Cambio de Rumbo. Jesús cambió su estrategia. Cambió su manera de hacer las cosas. Y hoy vamos a ver algunas de las cosas de por qué. Hemos estado viendo hasta ahora, vimos al final del capítulo 13, recordáis cuando Jesús vuelve a Nazaret, a su pueblo, y allí no le aceptan porque le conocen demasiado. Tú no eres el hijo del carpintero. Y pues, ¿cómo vas a ser tú nadie importante? ¿Cómo vas a tener tú ningún poder si te conocemos desde que eras chico? ¿Tú qué vas a venir tú aquí diciendo de qué? Y estuvimos también viendo hace un par de semanas cómo Jesús también era mal interpretado por Herodes. ¿Os acordáis? Herodes pensaba que era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Entonces estábamos viendo cómo seguía habiendo malentendidos y la gente seguía teniendo una percepción distorsionada de quién era Jesús, a pesar de todo lo que Jesús había estado haciendo. Y así que, como decía, lo último que sabemos de Jesús era que estaba en su pueblo, en Nazaret. Hoy vamos a leer a partir del versículo 13, pero no sé si os ha pasado alguna vez que, mira, estáis cansados físicamente o cansados mentalmente o sencillamente hasta las narices de todo y queréis sencillamente que la gente os deje en paz. Y meteros en vuestro cuarto y ya está. Y déjame un rato en paz, tranquilo, que me calme, que me organice, que descanse un poco. Y justo es en este momento en el que todo el mundo viene y que te quiere para esto y para lo otro y que alguien te quiere recordar para seguir hablando de eso, exactamente de lo que tú no quieres hablar, y justo es cuando tú más quieres estar tranquilo que a veces más la gente viene detrás de ti. Eso es exactamente lo que le pasó a Jesús, lo que vamos a estar viendo hoy. De hecho, es lo que le pasaba muchas veces a Jesús. Sencillamente no le dejaban en paz. Iba todo el mundo detrás de él. Vamos a leer a partir del versículo 13, en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Dice así: al oír esto, Jesús se retiró de allí, en una barca, de allí, de su pueblo, de Nazaret, solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos, diciendo: el lugar está desierto, y la hora es ya avanzada. Despide, pues, a las multitudes, para que se vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la comunidad. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a hablar. Señor, te doy muchas gracias porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Salvador que puede hacer lo imposible, pero más que nada, muchas gracias porque tú estás interesado en nuestros corazones, Señor. Tú estás interesado en que nosotros te sirvamos
nosotros, que cuanto más lo pensamos, más increíble nos parece, Señor. Gracias porque tú nos has escogido y tú quieres que te sirvamos porque nos amas, porque quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos en esta mañana a entenderlo y ayúdanos a ponerlo en práctica con nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Pues hoy vamos a asistir al gran picnic. Ya puse esto en el WhatsApp de la iglesia. Ha habido algunas confusiones, lo siento, la gente pensaba que íbamos a tener hoy un picnic o algo. Simplemente la predicación ya lo tuvieron, hace como 2000 años ya tuvieron el gran picnic. Y como digo, Jesús estaba cansado, y no solamente cansado. Fíjate, cuando dice aquí, al oír esto, al principio del versículo 13, a donde nos tiene que llevar esto, ¿qué es esto? Al oír el qué, pues al oír lo que dice en el versículo número 1. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos, y es por eso que los poderes milagrosos actúan en él. Jesús se fue de Nazaret cuando escuchó que Herodes estaba empezando a vincularle a Juan el Bautista. Herodes es el que había matado a Juan el Bautista, recordad. Entonces no era una tontería que Herodes pensara que este es Juan el Bautista que ha resucitado. Porque eso significaba que Jesús empezaba a estar en el punto de mira de Herodes. Y Herodes era el tetrarca, era el que gobernaba en ese lugar. ¿Recordáis? Decíamos, Herodes era como el rey sobre ese territorio de Galilea. Así que Jesús, en ese momento, cuando se enteró de que estaba empezando a vincularle con Juan el Bautista, se fue de allí. Y no es que Jesús tuviera miedo a que Herodes le capturara y que Herodes le matara. Jesús sabía que él había venido a morir. Él sabía que su final estaba en una cruz, como un convicto. Pero él sabía que no había llegado su momento. Así que se fue de allí para que no se apresurara lo que de todas maneras tenía que llegar. Pero él sabía que eso llegaría cuando el Padre lo dijera, no en cualquier momento. Así que se fue de allí. Y también supongo que él estaba afectado. Jesús tenía mucho afecto por Juan el Bautista. Jesús quería a Juan el Bautista, y solo hay que ver las palabras que dice de él en el capítulo número 11, por ejemplo, cuando Jesús, a partir del versículo número 7, empezó a hablar maravillas de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primero que reconoció a Jesús. Y no estoy hablando de cuando estaba bautizando y dijo: mira, ahí está el Cordero de Dios. Es que Juan el Bautista identificó a Jesús como el Mesías estando en el vientre de su madre, sin siquiera haber nacido. Imaginaos lo importante que era este hombre. Era el primer profeta que había habido en 400 años en Israel. Era el heraldo del Mesías, el que venía a preparar el camino del rey. Juan el Bautista era, en las propias palabras de Jesús, el mayor de entre todos los hombres. Era alguien muy importante, y Jesús le tenía mucho afecto a Juan el Bautista. Así que desde luego que él estaba triste por lo que había ocurrido. Jesús no era una persona impasible ante lo que pasaba a su alrededor. Vemos como él se puso a llorar desconsoladamente. Bueno, no, desconsoladamente es un poco mal la palabra, porque él sí que tenía consuelo. Pero se puso a llorar amargamente cuando delante de la tumba de su buen amigo Lázaro, incluso sabiendo que poco después iba a resucitar. Pero él era bien consciente, y las emociones... Jesús no era un robot impasible, que era en plan Terminator. No. Pero desde luego que estaba triste, así que él se fue, cogió una barca y se fue. Cuando dice aquí que solo, yo no creo que se fuera solo del todo. Él se fue con sus discípulos, que es a donde iba de acá para allá, a todas partes. Y esto es una tendencia durante este periodo que estamos viendo, más o menos final del capítulo 13 hasta el capítulo 16. Una de las cosas que aparece Jesús, vamos a estar viéndolo más constantemente, es coger una barca y cruzar el mar de Galilea. Va a diferentes sitios, alejándose cada vez más de su tierra natal. Y al hacer esto, Jesús cada vez va a tener más contactos con no judíos. ¿Os acordáis que una de las cosas que Jesús le mandaba a sus discípulos es que fueran primero a los hijos de la casa de Israel? Pues ahora está un poco cambiando la dinámica. Y hasta tal punto va a cambiar esta dinámica que al final del libro, en el capítulo 28, nos encontramos a Jesús diciéndole a los discípulos:
no que no vayan a los que no son judíos, sino que vayan a todas las naciones y que hagan discípulos de todas las naciones, no solamente de los judíos. Y vemos cómo la tendencia de Jesús va cambiando durante este tiempo. Así que el cruzar el mar de Galilea es algo que de alguna manera marca el cambio de estrategia que hizo Jesús durante este tiempo. Y Jesús, desde luego, que estaba cansado. Después de todo, hemos estado viendo alguna vez los días maratonianos que tenía Jesús. Y todo el mundo iba detrás de él. Y siempre había más enfermos para sanar. Y siempre estaba gente para que le enseñara y todo. Y Jesús incansablemente estaba sanando y enseñando y yendo de un sitio a otro. Y ahora cogió una barca. Y él está afectado, y él está huyendo de Herodes, y está agotado. Coge una barca y va a otro sitio, y de alguna manera todo el mundo en ese lugar se ha enterado de que Jesús está allí, y vienen multitudes detrás de él. Y yo me imagino a Jesús en plan, pero bueno, pero ya está bien, pero dejadme un minuto, un respiro, por favor. Multitud detrás de él. Supongo también que los discípulos estaban cansados ya. ¿Y qué dice Jesús? Dice que Jesús les dijo, anda, iros a vuestra casa un ratito, dejadme en paz ya. Cansad más, no seáis tan pesados. No les dijo eso, ¿verdad? Dice que tuvo compasión de ellos. Aún estando tan cansado, aún Jesús estando agotado, tanto física como mental, como espiritualmente, de todo lo que había pasado a su alrededor, todo lo que estaba teniendo que soportar, y más aún con la muerte de su pariente, la gente no le dejaba en paz y seguían viniendo detrás de él. Cuando dice que Jesús tuvo compasión de ellos, literalmente podríamos traducirlo algo así como que su corazón les salió al encuentro a ellos. Es como que, aunque Jesús estuviera cansado, Jesús tenía un corazón que cuando veía alguna necesidad, el corazón salía y tenía que hacer algo. Y era su ser, le llevaba, aunque estuviera agotado. Él siempre ponía las necesidades de los demás por delante de las suyas propias. Los derechos de los demás por delante de los suyos propios. Así era el corazón de Jesús. Y él vio la necesidad de tanta gente, así que comenzó a sanar a sus enfermos. Y simplemente también para que veamos un poco del cambio de dinámica que está planteando aquí Mateo en su evangelio. Aquí dice que les sanó. Ya no está hablando de que les enseñó. Luego vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero a partir de aquí, Mateo ya no vuelve a decir que Jesús enseña a las multitudes, como por ejemplo pasó en el capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, ¿recordáis? Que vino la multitud y Jesús les estaba enseñando. No digo que no enseñara más, en otros evangelios sí que aparece Jesús enseñando más, pero Mateo está enfocando el ministerio de Jesús de una manera mucho más certera, hacia algo mucho más puntual, que vamos a estar hablando un poco más de esto. Jesús estaba empezando a plantear su ministerio de una forma mucho más privada. Él estaba mirando más al futuro, más al largo plazo, que sencillamente hablar a una gran multitud y que mucha gente le escuchara y dijera, qué tío más sabio es este! Él estaba pensando mucho más allá. Así que está Jesús rodeado de una gran multitud, les está sanando, y se empieza a hacer tarde. No sé qué hora era, pero ya no faltaba mucho para anochecer. Y entonces vinieron los discípulos, y que supongo que también estarían cansados los pobres, y le plantearon algo completamente normal a Jesús. Algo completamente lógico. Maestro, mándales a los pueblos que están alrededor. Estaban en un lugar desierto, en un lugar sin civilización alrededor. Había kilómetros de andar, entonces no tenían un coche que se montaban en el coche o venía el autobús a recoger y les llevaban a donde sea. No. Había kilómetros andando, es decir, horas andando, hasta los pueblos más cercanos. Así que Jesús, mándales para que vayan al pueblo a comprar comida antes de que se haga tarde. Es normal, ¿verdad? No le estaban diciendo ninguna cosa. Y entonces Jesús les dice algo bastante interesante. Dice el versículo 13, no hay necesidad de que se vayan. ¿No hay necesidad? Dadles vosotros de comer. ¿Qué dices, Jesús? ¿Os imagináis? Simplemente los que estamos hoy aquí. Solo los que estamos hoy aquí. Que vamos a casa de Dominga. Ahora, después del culto, vamos todos a tu casa a comer. ¿Yo le hago comer?
¿Tienes comida para darnos a todos los que somos? Ellos estaban en el campo. Habían salido se habían montado en un barco y habían ido al desierto para estar tranquilos y les había venido una multitud y de repente Jesús les dice, venga, ala, a darles de comer a todos. Pero ¿qué dice Jesús? Y se pusieron a buscar por allí a ver qué tenían, qué podían encontrar. Lo único que pudieron encontrar son 5 panes y 2 pescados. Esto es todo lo que tenemos, Jesús. Como tú comprenderás, nos estás pidiendo un imposible. Y es que es verdad. Jesús les estaba pidiendo a sus discípulos algo que por definición era imposible. Los discípulos no tenían la capacidad de dar de comer a tanta gente. No podían hacerlo. Si normalmente en nuestra casa no tenemos dinero o comida para dar de comer en un momento dado a, imagínate 100 personas que vienen a tu casa a comer, pues imagínate si estás en el campo, pasando un día de paseo, y de repente tienes que dar de comer a un montón de personas. Es imposible. Lo que estás pidiendo es imposible, Jesús. Ya está. Punto. Jesús les dice, traed acá lo que tenéis. Así que les mandó a los discípulos que hicieran que se recostaran toda la multitud que estaba allí, en el campo, en el suelo, que por cierto, luego tendrá más sentido este detalle, pero les dijo que se recostaran. Y en este tiempo, en la postura de estar recostado, era la postura que tenían de comer, la postura para comer. ¿Habéis visto alguna vez en las películas cómo se recostaban para comer? Pero los hombres libres son los que se recostaban para comer, los esclavos no. ¿Vale? Así que Jesús cogió lo poco que tenían, el pan y los panes y los peces, y alzando los ojos al cielo, dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Esto es la bendición sobre los alimentos que siguen dando hoy en día los judíos, y que ya en aquel tiempo probablemente estas fueron las mismas palabras que dijo Jesús. Bendito seas tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey de la eternidad, que haces salir el pan de la tierra. Y partió el pan. Aquí hay gente que ve alguna reminiscencia o alguna cosa que está apuntando hacia la cena del Señor, partir el pan. Yo no creo que tenga mucho que ver. Y es curioso como ellos no usaban un cuchillo para partir el pan. Lo partían con la mano. Y el partir el pan tenía un símbolo muy especial. ¿Os acordáis que hemos dicho muchas veces que los judíos no comían con alguien que no fuera judío? ¿Por qué? Porque partían el pan juntos. ¿Y eso qué significa? Como no lo partimos con un cuchillo, no hay nada, no hay espada entre nosotros. No hay nada entre tú y yo. Estamos compartiendo porque somos iguales. Porque te acepto, porque eres como mi hermano. Porque puedo compartir contigo. Somos de la misma sangre y por lo tanto partimos juntos el pan. Tenía mucho significado el partir el pan. Así que Jesús, después de haber dado gracias a Dios, después de haber bendecido el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y sus discípulos, en este momento, obedecieron el mandamiento que Jesús les había dado en el versículo 16. Dadles vosotros de comer. Ellos lo cumplieron. ¿Os acordáis que era imposible? Cuando ellos cogieron los pedazos que había partido Jesús, que había dado gracias a Dios por ellos, los repartieron entre toda la multitud de hombres libres que estaban allí. Y hubo para todos, suficiente, hasta que se saciaran. Ya no podían más, ya no me den más, que no, hasta aquí. Y tanto sobró, tanto había que sobró para llenar 12 cestas llenas de comida a rebosar. Había una exuberancia de comida impresionante para dar de comer a toda aquella multitud y sobró para llenar 12 cestas llenas. El mismo Dios que había dado de comer a más de 1 millón de israelitas en el desierto,
con pan que descendía del cielo. ¿Recordáis el maná? Este mismo Dios estaba allí partiendo el pan y repartiéndolo entre aquella multitud, y hubo mucho más que suficiente. Y al final nos dice un detalle que es como para que nos caigamos de espaldas. El último versículo. Y los que comieron fueron unos 5.000 hombres. No estamos hablando del número de personas que había aquí. Estamos hablando de 5.000 hombres. Solo contando los hombres. No estaban contando las mujeres y los niños. Muy probablemente llegara a los 15 o 20.000 personas que había allí. Y Jesús los había alimentado. O más bien, mejor dicho, los discípulos les habían alimentado con 5 panes y 2 peces que habían puesto en las manos de Jesús. ¿Qué propósito? ¿Por qué hizo Jesús este milagro? Este milagro es tan espectacular. Solamente hay 2 milagros en toda la Biblia. 2 milagros que aparecen en los 4 evangelios. En todos los evangelios. 2 milagros. Uno es la resurrección de Cristo. Ese milagro aparece de una manera o de otra en los 4 evangelios. Y otro es este. Aparte de la resurrección de Cristo, es el único milagro que aparece en todos los evangelios. Imaginaos lo espectacular, lo impactante que fue este milagro. El gran picnic, el milagro de los panes y los peces. Normalmente vemos este milagro como algo así como una muestra de la compasión que Jesús tiene hacia las personas, ¿verdad? Para suplir por sus necesidades. Y es verdad, que duda cabe, Jesús suplió las necesidades físicas que tenían estos 20.000 hombres, 20.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Él suplió por lo que ellos necesitaban. Pero si la intención de Jesús fuera sencillamente que ellos comieran, ¿no habría sido más inteligente hacer caso a los discípulos? Los discípulos es lo que le estaban diciendo. Ellos estaban preocupados porque esas personas se van a quedar sin comer, se va a hacer de noche, a ver qué van a hacer esta gente. Jesús podría haberles dicho, pues mira, tenéis razón. Era una petición completamente lógica y racional lo que le estaban diciendo los discípulos. Es verdad, venga, que se vayan a los pueblos, que compren comida, se compren un bocata y ya está, y todos contentos. Pues no. Desde luego Jesús tenía alguna otra intención con este milagro, que sencillamente dar de comer a gente que tenía hambre. Esta no era la intención de Jesús, sencillamente. No digo que no fuera esa su intención, pero había otras, desde luego, y yo creo que más importantes que esta. Jesús, lo estuvimos viendo en Navidad, Jesús es el cumplidor de las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Yo estoy seguro que la gente que estaba allí sentada, en medio de aquel lugar desértico, israelitas, sin comida, en medio del desierto, que Dios les está dando pan, de una manera milagrosa, su mente se estaba yendo automáticamente al desierto del Sinaí. Estoy convencido de que ellos sabían que quien estaba allí delante era ni más ni menos que el Dios de Sinaí. O al menos que el Dios de Sinaí estaba detrás de ese hombre. ¿Por qué? Lo que estaba pasando aquí es un reflejo tan claro de lo que ocurrió entonces, que no podían sino vincularlo. El mismo Dios que les había dado de comer de una manera sobrenatural en el desierto, casi 1500 años antes, estaba allí, dándoles de comer de una manera sobrenatural. El mismo Dios que en aquel momento les estaba llevando por ese desierto rumbo a la tierra prometida, ahora, por medio de este hombre, les estaba llevando al reino de Dios, al cumplimiento de las promesas. Y sobraron 12 cestas llenas. ¿Cuántas tribus de Israel hay? 12 tribus de Israel. Dios seguía proveyendo por su pueblo. Dios seguía preocupándose de su pueblo. Y por medio de este hombre, Dios cumpliría las promesas que le había hecho a su pueblo de una manera perfecta. Dios era el que daba todo lo que necesitaba al pueblo de Israel. Él era el cumplidor de las profecías. Hablamos hace un tiempo de que Jesús es el nuevo Moisés. Pero no es el único Moisés que dio de comer de una manera sobrenatural. Por ejemplo, tenemos el caso de Elías.
en Primera de Reyes 17. Él hace que se multiplique la harina y el aceite de la viuda de Sarepta hasta que llovió, ¿verdad? También tenemos el caso de Eliseo en Segunda de Reyes 4, que hay diferentes ocasiones en las que por medio de Eliseo se multiplica la comida, se multiplica la harina, se multiplican los panes de cebada. Y, ¿sabéis? En la mente de los israelitas estaba este concepto de que el Mesías repetiría este milagro. Sería el nuevo Moisés, el nuevo Elías, el nuevo Eliseo, el que daría el sustento, todo lo necesario a su pueblo. Todo eso seguro que era lo que estaban pensando, si no todos, la mayoría de los que estaban allí sentados comiendo. Pero aún yo creo que hay otro propósito. Yo creo que Jesús estaba afilando aún más. Jesús les mandó en el versículo 16 a los discípulos que hicieran un imposible. Y sabes, esto es algo normal, esto es algo que Jesús hace constantemente. Jesús pide imposibles a sus siervos. Siempre lo hace. No tenemos que ir más lejos, ya lo hemos mencionado antes, un poco en el capítulo 28 de este mismo libro, justo al final de Mateo. Jesús dice: id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id a todo el mundo, evangelizad a todo el mundo, que todo el mundo se convierta a Cristo, se hagan discípulos, enseñadles, bautizadles, cambiad el mundo por medio de hacer discípulos. Esto es un imposible. Totalmente fuera del alcance de estos 12 discípulos que desde luego no tenían estudios, ni influencia, ni poder, ni dinero, ni ejércitos, ni nada. Estaba pidiendo, por decirlo de alguna manera, una utopía. Sí, sería precioso, pero no podemos. No se puede. Jesús exige a sus discípulos que hagan imposibles, porque Jesús lo que está diciendo es: solamente vais a cumplir lo que yo os mando si confiáis en mí. Porque yo soy el que puede hacer lo imposible. Y Jesús hizo lo imposible. Cuando los discípulos le pusieron estos pocos alimentos en las manos de Jesús, lo imposible se hizo real. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en Jesús. Él nos pide lo imposible porque quiere que confiemos en Él. Porque no hay otra manera de obedecerle, ¿sabes? No podemos obedecer a Jesús porque nosotros voy a intentar cumplir todo lo que dice. Y voy a ser el mejor cristiano de todos. Y vas a ser el peor cristiano de todos. Porque no podemos cumplir lo imposible. Porque no podemos. Porque lo que Él nos pide es demasiado para nosotros. Pero ¿os acordáis del nuevo pacto? Él vino a establecer un nuevo pacto en el que Él cumpliría por nosotros. Solamente podremos obedecerle cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, cuando le dejamos a Él hacer. Así que los discípulos debían coger, ellos buscaron de donde podían conseguir, ellos consiguieron los 5 panes y los 2 pescados y se lo pusieron en las manos de Jesús. Ellos pusieron lo que tenían, lo poco, lo insuficiente que tenían, se lo pusieron en las manos de Jesús. Y aquello poco y aquello insuficiente fue mucho más que de sobra, hasta el punto que sobró, todos quedaron saciados y sobró una exuberancia, 12 cestas llenas de comida. Sencillamente porque confiaron en Él y pusieron lo poco que tenían en sus manos. Los discípulos fueron los encargados de servir a los demás. Jesús le dio a los discípulos. ¿Os acordáis que decíamos que todo el resto de los hombres estaban comiendo como hombres libres? Ellos estaban recostados. Todos eran hombres libres, menos los 12. Los 12 no eran hombres libres. Los 12 eran los esclavos. Eran los camareros que estaban llevando la comida a todos los demás, para que todos tuvieran de comer. ¿Tenían hambre los 12? Desde luego que tenían hambre los 12.
De hecho, si os paráis a leer, leed alguna vez los evangelios y paraos a ver todas las veces que los discípulos le dicen a Jesús que tienen hambre. Parece que venían de Béjar. Pero ellos no comieron. Ellos lo primero dieron de comer a los demás. Y no satisfacieron lo primero sus necesidades. Lo primero le dieron a los demás. Y ellos se quedaron sin nada. Pobrecitos, ¿no? Ellos no se quedaron sin nada. ¿Cuánto sobró? 12 cestas llenas. Una cesta para cada discípulo. Aquí quienes más comieron fueron ellos. Tenían para comer, para saciarse, hasta reventar. Jesús les estaba enseñando a servir a otros. Jesús les estaba enseñando a que lo primero se preocuparan de los demás. Pero no, ni siquiera que primero se preocuparan de los demás y luego se preocuparan de ellos mismos. No. Ellos que se preocupen de los demás, que ya hay quien se preocupe de ellos. Ellos no se tienen que preocupar de ellos mismos. Así que Jesús estaba allí diciéndole a los discípulos: vosotros cuidad de los demás, que yo cuido de vosotros. Y así es como funciona. ¿De qué manera podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues estaba pensando muchas veces, leyendo este pasaje, yo mismo he tenido la tentación de pensar que algo así como que no importa lo que le demos a Jesús, porque Él tiene tanto poder que aunque le demos poco, Él va a hacer mucho. Y es verdad que aunque le demos poco, Él va a hacer mucho, pero es mentira que no importa lo que le demos. Cuando Jesús les pidió a los discípulos lo imposible, ellos no se quedaron parados y dijeron: pues no puedo, ¡hala! No puedo, se ha acabado, deja de decirme cosas que son imposibles. No puedo, ¿qué quieres que haga? No puedo, no tengo dinero, no tengo comida, no puedo hacerlo. Soy insuficiente. Eso no hicieron los discípulos, ¿verdad? Ellos dijeron: mira, buscaron, a ver, ¿qué es lo que puedo conseguir? 5 panes y 2 peces. Esto es una birria, esto no va a ninguna parte. Con esto no tenemos ni para comer 4, pero da igual. Yo te lo doy a ti. Y Jesús hizo lo imposible con eso poco que le dieron. Es mentira que no importa lo que le demos a Dios. Los discípulos le dieron todo lo que tenían. Eso todo que tenían era muy poco, pero no importa, era todo lo que tenían. Eso es lo que Dios pide de nosotros. A veces tenemos la cosa de que, pero si es que yo no sé suficiente. Yo no tengo suficiente dinero, yo no tengo las capacidades, yo no oro tan bien, yo no hablo tan bien, Dios no me puede pedir nada. Pero si soy tan chiquitito, tan poquita cosa, no os podéis ni imaginar el ejemplo que sois cada uno de vosotros. Cuando estáis intentando obedecer a Dios con todas vuestras fuerzas y os creéis chiquititos y Dios hace algo grande con vosotros. Sí que importa lo que le demos a Dios. Sí que importa. Importa y mucho. Dice en el Evangelio de Lucas que una mujercita viuda que no tenía nada le dio allí 4 céntimos a Dios, porque era todo lo que tenía. Y eso fue mucho más que el ricachón que dejó allí los millones. Fue mucho más. Dios lo que te pide es que le des lo que eres. No es una excusa que sepamos poco, que tengamos poco, que creamos que valemos poco. Eso tenemos que ponérselo en las manos de Dios. Él puede hacer algo tremendo con eso. Estaba leyendo un libro de un hombre que estaba como en un centro comercial con su hija, y de repente empezó a sonar bueno, él perdió de vista a su hija un momento y de repente empezó a sonar a alguien tocando el piano impresionantemente bien. Y entonces fue este hombre y vio que estaba su hija pequeña, imaginaos Miriam, allí tocando el piano, sonando, ¡buah!, para Elisa, perfecto, ¡buah!, impresionante. Todo el mundo allí haciendo un coro, la gente, pero ¿cómo puede ser? Esta niña le había dado el demo y estaba sonando allí. Y la muchacha estaba allí tocando y ella creía que lo estaba haciendo maravillosamente bien. Todo el mundo creía que lo estaba haciendo maravillosamente bien, pero no lo estaba haciendo ella. Así podemos ser nosotros, dándole todo lo que podemos a Dios,
Y Él lo hace. Él es el que lo hace. Pero nosotros debemos poner todo lo que tenemos. ¿Crees que vales poco? ¿Crees que tienes poco? ¿Crees que mereces poco? ¿Crees que no tienes mucho para ofrecer? Ninguno de nosotros tenemos mucho para ofrecer. Esta ciudad, este país, aún no ha visto lo que Dios puede hacer por alguien chiquitito que pone todo lo que tiene en las manos de Cristo. Dios puede hacer algo impresionante con lo poco que tenemos. ¿Tienes algún talento que no estás usando al servicio de Cristo? ¿Tienes algún don? ¿Cuál es tu don? Si tú has creído en Cristo, ¿sabes? Tienes al menos un don espiritual que el Espíritu Santo te ha dado. ¿Cuál es? ¿Lo estás usando? ¿Sabes cuál es la mejor manera de saberlo? ¿Cuál es? ¿Y de usarlo? Servir con lo poco que tienes. En esta mañana quiero animaros a servir a Dios, a servirle con lo poco que tenemos. Es imposible, somos poquitos, no tenemos mucho dinero, no tenemos mucho, no somos muy listos, no tenemos doctorados, no somos personas influyentes. ¿Y qué? Tenemos al Dios de dioses con nosotros. Tenemos al Señor de señores de nuestro lado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y para qué vamos a usar lo que tenemos? ¿Qué es lo que debemos hacer con lo poco que tenemos? Los discípulos pusieron en las manos de Dios lo que tenían, en las manos de Jesús, y Jesús les dio. Jesús lo multiplicó y se lo dio y ellos lo repartieron entre la gente. Ellos no tuvieron que buscar más comida por ahí. Sencillamente cogieron lo que Jesús les había dado y lo repartieron entre la gente. Y lo que tú y yo necesitamos para alcanzar este mundo, para alcanzar nuestra familia, no son nuevas estrategias, no son cosas novedosas, no es hacer algo que nunca se haya hecho, o más inteligencia, más perspicacia para no sé qué cosa, y no estoy diciendo que no estén bien las nuevas estrategias, pero lo que necesitamos es tomar lo que Jesús nos da y dárselo a otros. Lo que necesitamos es tomar este libro antiguo, y dárselo a la gente. Leerlo nosotros, estudiarlo, memorizarlo, aplicarlo a nuestras vidas y entregárselo a la gente. Esto es lo que necesita Alcalá de Henares. Esto es lo que necesita tu familia. Esto es lo que necesitas tú. Esto y solamente esto. Jesús era el cumplidor de las antiguas profecías, y no estoy diciendo que, por ejemplo, lo que estaban pensando aquellas personas que estaban comiendo era mentira. Jesús era el que proveía para Israel. Jesús es el Salvador de Israel. Jesús es su Mesías. Pero todo este tema del pan estaba apuntando a una realidad mucho mayor que sencillamente que Jesús iba a dar de comer a Israel. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús estaba apuntando a un milagro mucho más grande que multiplicar panes. Jesús estaba diciendo a todas las personas que vienen a mí, yo soy todo lo que necesitan. Yo soy el que puede suplir todas tus necesidades espirituales, afectivas, sociales, económicas, físicas, todas las necesidades que tú tienes, todo lo que estás intentando buscar por todas las maneras posibles, removiendo cielo y tierra porque alguien te aprecie, que alguien te quiera como eres, que puedas tener lo necesario para dar de comer a los tuyos, que puedas dejar esa adicción, que puedas... ¿Cuál es tu necesidad? La solución es Cristo. Él dice, yo soy el pan de la vida. ¿De qué tienes hambre? Puede ser que pienses que tienes hambre de esto o de lo otro. Realmente, dentro de tu corazón, de quien tienes hambre es de Cristo. Dice el autor de Eclesiastés que Él puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios ha puesto un hueco en tu corazón que no hay nadie, nunca, que podrás llenarlo por más que lo intentemos de todas las maneras posibles. Solamente Cristo puede llenar ese hueco en tu corazón. Solamente Él puede hacerlo y nadie más. Y cuanto más sigas buscando por ahí alguien o algo que llene ese hueco, más perdido vas a estar. Porque lo único que necesitamos es a Cristo.
Él es el pan de la vida, porque Él murió para que tú pudieras tener vida. Él es el que puede satisfacer todas tus necesidades, porque Él pasó por todas las necesidades siendo Dios para poder suplir las tuyas. Tú y yo somos pecadores, miserables, rebeldes en contra de Dios, que a pesar de todo lo que Él nos ha dado, a pesar de que el día de hoy también Él ha hecho salir el sol sobre justos e injustos, seguimos intentando vivir nuestras vidas como nosotros queremos y para satisfacer nuestros propios estómagos. Él ha venido y ha muerto para que nosotros no tengamos que pagar por esto, para transformar nuestros corazones. Si tú estás aquí y no has confiado nunca en Cristo como tu Salvador, Él puede ser tu Salvador hoy. Él puede ser el que te libre de la pena de tu pecado, la pena legítima, lo que merecemos tú y yo por nuestro pecado. Él es el pan de la vida, Él es el que murió para que nosotros podamos tener esa vida. Quiero de verdad rogarte con todo mi corazón que creas en Cristo como tu Salvador, como el que ha pagado lo que tú tienes que pagar. Y a todos los que habéis confiado en Cristo, me gustaría en esta mañana animarnos, rogarnos, que sirvamos a Dios y que confiemos nuestra provisión, nuestras necesidades a Él. Vivimos en un mundo que siempre constantemente está con el ¿y qué hay de lo mío? Y si yo hago algo por alguien es porque pienso que ese alguien me va a devolver el favor. Y si no creo que me pueda devolver el favor, no lo hago. O si lo hago es porque quiero sentirme bien conmigo mismo o darle las narices a mi cuñado, que yo lo he hecho y él no. Siempre para obtener algo. Y no damos puntadas sin hilo. Un mundo en el que reclamamos nuestros derechos constantemente y a costa de todo. Y si tengo que pisar a alguien para yo conseguir lo que yo creo que merezco, pues allá vamos y me da igual y que caiga quien caiga. No pasa nada. El importante soy yo. Y Dios, Cristo aquí nos manda cambiar completamente la perspectiva. Él nos manda a obedecerle. Él nos manda a dejar de ser hombres libres, recostados para que venga otro a servirnos, y ponernos el uniforme y ponernos a servir a otros. ¿Y qué hay de lo mío? Pues da igual de lo tuyo. Tú no te tienes que preocupar de lo tuyo. ¿Sabes qué es lo bueno de un esclavo? ¿Sabes qué es lo bueno de ser esclavo? Un esclavo no se tiene que preocupar de qué va a ser de él mañana. Un esclavo no se preocupa de pagar la hipoteca. Un esclavo no se preocupa de a ver si va a comer, o qué se va a poner, o lo que sea. ¿De quién se preocupa de eso? Su dueño, ¿verdad? Su dueño. Cristo nos llama a ser sus esclavos, sus siervos. Obedecerle a Él, servirle a Él sirviendo a los demás. Dejarnos en paz de mis derechos y de qué hay de lo mío, y de intentar yo quedar por encima. Sencillamente servirle a Él, obedecerle a Él, ayudar a los demás, y dejarle a Él que nos dé lo que Él quiera. Te aseguro que Dios no se va a olvidar de ti. No vas a caer de la mano de Dios. En ningún momento te vas a arrepentir de haber servido a Dios, de haberle dejado a Él las consecuencias. Quiero animaros a todos a pensar en algo. ¿De qué manera puedo yo en esta semana servir a Dios sin ganar nada? Servir a Dios porque le amo. Servir a Dios porque Él me paga. Servirle a Él y solo a Él. Y que me dé igual lo que venga después, porque sé que Él cuida de mí. Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias por ser un amo tan bueno, Señor. Es un placer ser tu siervo, Señor. Muchísimas gracias, porque tú no solamente nos has hecho tus siervos, por medio de tu Hijo Jesucristo, tú nos has hecho tus hijos. Y eres increíble, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos quieres y nos proteges y nos aprecias desde lo profundo de tu corazón, Señor. Y es verdad lo que estamos cantando. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, Señor. Ayúdanos a dejar de preocuparnos por nosotros, Señor. Ayúdanos a servirte a ti, a servir a los demás,
a basar nuestra vida en darte a ti gloria sirviendo a otros, Señor. Y pues te lo quiero rogar en el nombre de Cristo. Amén.